Feliz sábado. Es un gusto y una alegría para mí estar nuevamente con ustedes. Después de algunos meses de ausencia, estamos listos y dispuestos para estudiar juntos la palabra del Señor. Hace algunos meses ustedes tuvieron la oportunidad de participar de un entrenamiento de liderazgo. En esa ocasión se presentaron varios temas basados con el título, temas muy bien presentados que ayudaron a la membresía, a los que participamos, a tener un mejor entendimiento sobre lo que es el liderazgo. Por supuesto, se dieron varios ejemplos bíblicos y fue de mucha ayuda para cada uno de nosotros. El título de este sermón también es parte de lo que es el liderazgo. Y en esta ocasión vamos a estudiar lo que es un líder, es primero un discípulo. Asistí también yo a una presentación de liderazgo y el señor McNeely presentó precisamente una clase con este título. Un líder es primero un discípulo. En su clase él explica y expande el tema este. En mi presentación está basada precisamente en parte de la clase que él dio en esa ocasión. Italia es conocida como la cuna del arte. Por cada esquina se puede admirar lo glorioso del arte y la cultura que durante siglos fueron forjando para llegar a ser lo que son hoy, la ciudad del arte y de los grandes artistas. Florencia es una ciudad italiana que está al norte de Roma, aproximadamente a 6 horas en automóvil. Esta Florencia es llamada la capital del arte y según las estadísticas realizadas por la UNESCO, el 60% de las obras más importantes del mundo están en Italia y más de la mitad en la ciudad de Florencia. Así que esta ciudad ha sido muy importante desde hace siglos para la historia del arte a nivel mundial y más también, por supuesto, para el país de Italia. Vamos a ver algunos artistas que nos vamos a presentar en esta ocasión y nos van a servir como modelo de lo que quiero enfatizar, de lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Este personaje, Donatello, su nombre original es Donato di Niccolo di Beto Bardi y se conoce comúnmente como Donatello. Nació en Florencia, Italia, en el año 1386 y murió el 13 de diciembre de 1466. Fue artista, pintor y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres de este periodo. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, dominándose con el nombre de estaciato, es decir, relieve aplanado o aplastado. Una de las primeras obras de Donatello fue una escultura que representa a David. Lo podemos ver en nuestra pantalla, en la parte de aquí abajo. Esta escultura fue realizada en bronce en torno al año 1409 y que actualmente se conserva en el Museo de Bargello. En los años sucesivos realizó numerosas obras en mármol, terracota, bronce y madera para diversos mecenas y ciudades. Regresó a Florencia en 1459 con el encargo de modelar una de las placas en bronce para la Basílica de San Lorenzo y durante su elaboración falleció en diciembre de 1466. Entre sus obras más importantes se encuentran David de bronce, que vimos en la foto, en el Museo de Bargello, la estatua ecuestre que vimos en la foto anterior, y una de las obras también muy importantes de este Donatello es Juan Evangelista. Este monumento, esta obra creada en mármol, fue hecha entre los años 1409 y 1411 y estaba anteriormente en la iglesia, en la fachada de la iglesia que podemos ver nosotros en la foto en grande, y después fue movida al Museo de la Ópera del Duomo. El siguiente personaje, Bertoldo, su nombre es Bertoldo de Giovanni, nació en Florencia en el año 1435 y murió en diciembre de 1491. Fue un escultor italiano
Fue discípulo de Donatello y durante bastante tiempo trabajó en su taller, llegando incluso a finalizar las obras del maestro que habían quedado inconclusas a su muerte en 1466. Uno de los trabajos que realizó y que hizo famoso a Bertoldo es el trabajar en bronce. Nosotros podemos ver la figura en bronce en nuestras pantallas. Es una figura perfecta, los acabados son impresionantes. Y eso fue lo que destacó a este personaje, a este Bertoldo. Fue el organizador y maestro de la Escuela de la Escultura creada por Lorenzo de Medici en el jardín de su palacio, donde se acumularon numerosas esculturas grecorromanas. En esa escuela se formaron artistas como Miguel Ángel, Boccaccio de Montelupo, Giovanni Francesco Rustici, Jacobo Sansovino, a personajes muy famosos en el mundo del arte. Lo que él realizó también fue esta placa, que es parte del púlpito de una iglesia, San Lorenzo, y esos relieves son impresionantes, la calidad y la naturaleza, la realidad con que fueron creados. El siguiente personaje es Miguel Ángel. Miguel Ángelo di Ludovico Buonarroti Simoni nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, o sea, la República de Florencia, y falleció el 18 de febrero de 1564 en Roma. Fue escultor, pintor, arquitecto y poeta del Renacimiento italiano, que ejerció una influencia sin precedentes en el desarrollo del arte occidental. Miguel Ángel fue considerado el artista vivo más grande de su vida y desde entonces ha sido considerado uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Varias de sus obras en pintura, escultura y arquitectura se encuentran entre las más famosas del mundo. Esculpió dos de sus obras más conocidas, La Piedad, que nosotros vemos en la pantalla, está en la Basílica de San Pedro. Es una escultura impresionante hecha en mármol y la realidad, la belleza con que fue hecha, los detalles son verdaderamente impresionantes. Y la otra escultura que él realizó, que le dio mucha fama, es la de David. Esta escultura de David fue hecha de una sola pieza, o sea, sobre un bloque gigante de mármol. Él esculpió esa figura y eso lo hizo antes de cumplir los 30 años. A pesar de tener una baja opinión de la pintura, también creó dos de los frescos más influyentes en la historia del arte occidental: las escenas del Génesis en el techo de la Capilla Sixtina en Roma y el juicio final en la pared del altar. Podemos ver en la foto inferior. En 1505, Miguel Ángel fue invitado a regresar a Roma por el recién elegido Papa Julio II y se le encargó a construir la tumba del Papa, que incluiría 40 estatuas y estaría terminada en 5 años. Esa la podemos admirar nosotros en el lado izquierdo de nuestras pantallas. En 1546, Miguel Ángel fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro en Roma. La perfección que Miguel Ángel llegó a tener le tomó décadas. Tuvo que estudiar, aprender, practicar, hasta lograr desarrollar estas habilidades para llegar hasta donde llegó. Tuvo que ser un gran discípulo instruido por grandes maestros. ¿Y qué tiene que ver con nosotros el día de hoy esto? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es necesario que se los mencione en este tema? Es muy importante porque si estamos estudiando, si estamos diciendo, vamos a estudiar que un líder es primero un discípulo, nosotros podemos ver la grandeza de este último gran artista. Es considerado uno de los artistas más grandes de todas las épocas, de todo el mundo. Entonces, es necesario saber cómo fue instruido él. Primero vimos la importancia de lo que él creó. Y es importante y ha llegado y logrado una tremenda perfección en su arte porque él tuvo que ser un gran discípulo para aprenderle a estos dos maestros. El primero que nosotros vimos fue Donatello, que instruyó a Bertoldo. Y Bertoldo, después de aprender tanto de su maestro y practicar, puso una escuela. Y en esa escuela él fue el maestro de Miguel Ángel. O sea, el proceso de liderazgo o de enseñarle a otro, de ser maestro de alguien y que ese alguien sea un gran discípulo es muy importante,
porque nosotros podemos ver hasta dónde llegó este gran personaje hasta nuestros días. O sea, ha pasado los años y siguen pasando los años y él sigue siendo considerado uno de los grandes artistas, mejores artistas del mundo por lo que creó. Nosotros en la Biblia tenemos un ejemplo parecido. Bueno, un ejemplo parecido acerca de lo que hace el maestro con sus discípulos. Y precisamente en Mateo es unos versos muy conocidos, Mateo versículos 18 al 20, Jesús le habla a sus discípulos antes de partir. Ese texto nos es familiar y lo vamos a leer en esta ocasión. Así que abramos las Biblias y vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28. Vamos a buscar Mateo, capítulo 28. Es el último capítulo, la parte final del capítulo. Vamos a leer. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así: Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo una versión antigua, por eso es que ah, ah, nos suena un poquito diferente de la versión que estamos acostumbrados a leer. ¿Por qué líder? Es una pregunta que puse aquí. Mira, ahí la pregunta es ¿por qué líder? Ah, el liderazgo del mundo y el liderazgo de la iglesia son dos cosas muy distintas. Vamos a analizarlo dentro de un momento. Pero ¿por qué son necesarios los líderes o los guías o los que se encargan de dirigir la iglesia? ¿Por qué son importantes? La iglesia utiliza muchos recursos y se esfuerza mucho en preparar a las personas que estarán a cargo y que están a cargo de diferentes ministerios. La iglesia produce predicadores, consejeros, personas que dirijan los cantos, músicos, personas que se conviertan en diáconos y ministros. O sea, la preparación siempre es constante para preparar a esas personas que cuando estén en esas posiciones de dirigir, ya sea un grupo, una iglesia o dirigir la iglesia completa a nivel nacional o mundial, estas personas se desarrollen ah, de una manera correcta y una manera apropiada de acuerdo a la posición que están ocupando. La iglesia también necesita personas que desempeñen los diferentes roles, por ejemplo, como maestros, ancianos, diáconos, coordinadores de niños, coordinadores de áreas regionales, gerentes, pastores, miembros del consejo, el presidente de la iglesia, secretario de la iglesia, el tesorero de la iglesia, coordinadores de hombres, de mujeres, de los distintos ministerios. Todas estas posiciones de liderazgo, personas que están en una posición de dirigir grupos en diferentes áreas, algunas de ellas tienen distinción. Por ejemplo, el presidente es una posición muy distinguida y hay posiciones que también dirigen a otros grupos de personas, pero tal vez no son tan reconocidas, pero eso no quiere decir que carezcan de menor importancia. Todas las posiciones son importantes para el desarrollo y bienestar de la iglesia. Hay personas, hay posiciones de liderazgo donde se tienen que sentar y crear la visión y la misión de la iglesia. Hay grupos de personas que planifican, ahorita que estamos por cambiar de año, planifican las actividades que habrán en el 2023. Hay quienes otros también tienen que presentar estadísticas y datos de lo que han trabajado para ver en cómo se va desarrollando la iglesia, cómo se va moviendo, cómo va caminando y cómo está la iglesia en este momento. Así que también hay personas que tienen que rendir cuentas por la posición misma que ellos tienen, el encargo que se les dio a ellos de dirigir la iglesia de cierta manera, en cierta posición, también ellos tienen que rendir cuentas sobre esto. Y también nosotros vemos que dentro de la iglesia alguien tiene que crear planes operativos
alguien tiene que crear las políticas de la iglesia, alguien tiene que diseñar, por ejemplo, los folletos también. O sea, son posiciones que están y que sirven para desarrollar a la iglesia. Y nuestra iglesia se esfuerza mucho en prepararse y en preparar a este tipo de personas que estén en esas posiciones de liderazgo. Los líderes comprometidos o las personas que estén a cargo de un ministerio, a cargo de alguien, son personas que están comprometidos a trabajar a partir de los valores fundamentales y las cualidades del discipulado descritas en las escrituras. Ser ese discípulo es a alguien que se esfuerza constantemente por estudiar la palabra del Señor y entender qué es lo que Dios pide de él para que él se pueda desarrollar de acuerdo a los planes de Dios y esté de acuerdo entonces en desarrollar la iglesia de acuerdo a los lineamientos que Dios le da en las escrituras. Sé que un líder comprometido siempre estará en continuo estudio de las escrituras, profundizará en ellos y los llevará a la práctica por el resto de su vida. Por eso es importante el título que tenemos en esta ocasión. Un líder es primero un discípulo. Y como cualquier líder tendrá que ser primero un discípulo, entonces nosotros lo que vamos a hacer de aquí en adelante es estudiar y definir lo que es un discípulo. Primero vamos a aclarar lo que es la palabra líder, ¿verdad? Es muy importante dejar claro lo que la palabra líder significa y lo que es el liderazgo, y luego vamos a empezar con la definición sobre lo que es el discipulado, que es muy necesaria para cada uno de nosotros. El resto de la membresía que no dirigimos ningún grupo, somos discípulos de esas personas que dirigen, ¿verdad? Ellos nos enseñan. Por ejemplo, cada sábado nosotros nos sentamos y escuchamos el sermoncillo y escuchamos el sermón. Cuando estamos sentados escuchando, nosotros estamos como discípulos nutriéndonos de la palabra del Señor. Y ellos que están al frente nos están dirigiendo, ¿verdad? Nos están enseñando. Entonces, pero todos juntos somos discípulos y ahí la importancia para toda la iglesia, ¿verdad? Ya sea los que están encargados de algún área o de algún grupo y nosotros, como el resto de la iglesia, vamos a estudiar qué es lo que nos corresponde a nosotros, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra parte dentro de esa estructura, dentro de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿qué significa liderazgo bíblicamente? ¿Qué significa un líder? En las versiones más recientes de la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le usa la palabra líder en reemplazo de la palabra cuya traducción literal sería príncipe. O sea, lo que quiero decir con esto es de que en algunas versiones modernas se utiliza la palabra líder, palabra que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la cambian. Donde aparece la palabra príncipe, algunas versiones ponen líder. Pero la palabra correcta o la palabra original es príncipe, gobernante, jefe, caudillo. En el Nuevo Testamento sucede algo similar. Se usa la palabra líder para referirse a palabras griegas cuya traducción literal sería, pongamos atención, guías, dirigentes, gobernantes, principales, obispos y ancianos. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento aparece, por ejemplo, obispos, a algunas versiones la cambian por líder, ¿verdad? Pero la palabra original que está ahí en la Biblia es obispo. Ahora, para entender y poder definir a qué nos referimos cuando hablamos de un líder o nos referimos al liderazgo de la iglesia, necesitamos definir estas palabras partiendo de la narrativa de la palabra y no de la narrativa política o empresarial. Esto quiere decir de que en el mundo empresarial o en el mundo de la política, la palabra líder tiene un sentido distinto, tal vez a nuestros oídos. Nosotros podemos decir líderes políticos, podemos pensar en corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que se nos puede venir a la mente, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que separar lo que el mundo conoce como líder de lo que la Biblia enseña
en alguien que dirige la iglesia. Entonces, para definir lo que es un líder, hay que hacerlo desde los términos que son usados en el Nuevo Testamento y no basado en lo que el diccionario nos dice acerca de un líder del mundo. La palabra líder en la Biblia no existe. Para tomar una definición de este tipo, entonces hay que saber qué oficio desempeña cada uno. Y lo que es muy interesante es que todas esas definiciones, todas estas palabras que les dije que están en el Nuevo Testamento como guías, dirigentes, gobernantes principales, obispos y ancianos, tienen la función de servicio. O sea, muy contrario a lo que el mundo enseña. Un líder político, por ejemplo, un líder empresarial, él o a ella, a todas las personas trabajan para que él esté bien y él esté al frente. En el contrario, en la iglesia, las palabras que son definidas como líder son palabras que tienen que ver con la función del servicio, o sea, están para servir a la iglesia. Es decir, para el diccionario, un líder es una persona que dirige o guía a un grupo. Pero en la iglesia, un líder es alguien que tiene el oficio, o sea, la palabra es episcopos, de presidir, egomai, ocupando el primer lugar en rango y autoridad, presbúteros, desde el cual es influyente porque tiene una conducta intachable o tiene cierta reputación y la comunidad de creyentes consideran importante lo que cree y opina. Es columna porque sostiene y respalda a la comunidad de creyentes. Por supuesto que esta es una descripción general de lo que es un dirigente o un líder, como el mundo conoce comúnmente, ¿verdad? Porque los que están como al cargo de nosotros, por ejemplo, un pastor, un ministro, son personas que están llenas del Espíritu Santo y que continuamente por su conducta, que debe ser intachable, como lo describe Pablo en su palabra, en la palabra de Dios, entonces son personas que son modelo para nosotros. Y por eso es que nosotros seguimos las orientaciones, las guías que ellos nos dan, las enseñanzas que ellos nos dan. Vamos entonces ahora a definir lo que es la palabra discípulo. ¿Por qué discípulos? ¿Verdad? Es una pregunta muy interesante. La palabra discípulo viene del griego matetes y significa alumno, principiante, estudiante. De hecho, en varios lugares de los evangelios Jesús es llamado rabí. Rabí porque él es el maestro o líder de esas personas a quienes él es discípulo. O sea que es muy importante esta definición. Dice, matete significa alumno, principiante o estudiante. Y eso es lo que nosotros hacemos cada sábado que escuchamos la palabra del Señor. Somos estudiantes de la persona que está al frente enseñándonos. Nosotros en nuestra casa, por supuesto, tomamos notas y ya con esas notas nosotros estudiamos y hacemos nuestra tarea de terminar de leer el resto de los versículos que en esa ocasión no se pudieron terminar de leer y profundizar en el tema que se nos enseñó. Jesús, como maestro de los discípulos, él les enseña y se toma tiempo, 3 años de su vida, en enseñarle, caminar con ellos, a vivir con ellos. O sea, esa fue la manera que Jesús se mostró como maestro a los discípulos y ese fue el entrenamiento que ellos tuvieron. Es una relación que no se puede romper. Por ejemplo, no puede existir un maestro sin alumnos, como tampoco, por supuesto, pueden existir los alumnos sin un maestro. Y ahí la importancia del liderazgo, llamémoslo otra vez con la palabra común, de la iglesia o de los dirigentes de la iglesia. Es muy necesario que tengamos personas que se preocupen por hacer planes y ver por qué camino debe caminar la iglesia y transitar, y nosotros como miembros, como discípulos, apoyarlos y continuar siguiendo y cumpliendo esos planes que están para el desarrollo de la iglesia. Para poder llegar a ser un buen maestro,
se tuvo que haber sido un buen discípulo. Recordémonos, el título en esta ocasión es un líder, es primero un discípulo. Entonces, si se quiere ser un buen maestro, se tiene que también ser un buen discípulo. Y ahí la importancia, nuestra preparación y que entendamos lo que la palabra discípulo representa y significa. También no es necesario que exista un buen maestro, existirá también un buen discípulo. ¿Verdad? Si hay un excelente maestro, eso no significa que todos los alumnos van a ser excelentes. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, podemos ver el ejemplo con el mismo Jesús. ¿Verdad? Él tuvo sus 12 discípulos, pero uno de ellos no fue muy bueno como el resto de los otros 11 discípulos. Pues no sabemos quién fue. ¿Verdad? Entonces, eso no nos asegura que al tener un buen maestro, vamos a tener buenos discípulos. Cada discípulo sabrá esforzarse personalmente y estudiar a profundidad los temas y las enseñanzas que recibe de su maestro para poder llegar a ser un gran discípulo. ¿Qué significa discípulo bíblicamente? Vamos a leerlo en nuestras pantallas. La definición dice así: discípulo, alguien que está siguiendo a Jesús, siendo cambiado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús. Ahí tenemos la cita en Mateo 4:19. Luego, hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Entablar relaciones para ayudar a las personas a confiar y seguir a Jesús. Y es el texto que vamos a analizar dentro de un momento, Mateo 28, 18 al 20. Voy a leer nuevamente la definición. Alguien, discípulo, es alguien que está siguiendo a Jesús. O sea, notemos el tiempo verbal de lo que nos da esta descripción. Alguien que está siguiendo, o sea, está en un proceso continuo a Jesús, siendo cambiado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús. Y el hacer discípulos, o sea, la acción de discipular a otros, es entablar relaciones para ayudar a las personas a confiar y seguir a Jesús. Un discípulo espiritual nunca trabaja en su propio nombre o en su propio beneficio. El verdadero discípulo edifica la iglesia de Dios, o sea, es parte de ese cuerpo y ayuda con su parte a construir ese cuerpo. El discípulo aprende de su maestro o líder o guía y aplica las enseñanzas a su vida diaria. Esa es la importancia que nos corresponde a cada uno de los discípulos. ¿Verdad? Desarrollamos un papel muy importante en el desarrollo de la iglesia. Lo voy a leer otra vez. Dice, el discípulo aprende de su maestro o guía y aplica la enseñanza a su vida diaria. Eso es algo muy importante que todo discípulo debe tener. Aquí en Mateo, que acabamos de leer hace un momento y vamos a leer nuevamente, Jesús describe el modelo que utilizó para construir su iglesia. Cuando esto se lleve a cabo, o sea que cuando este proceso de Mateo 28 se lleve a cabo, la gente estará dispuesta a seguir a aquellas personas que muestren esa cualidad de discípulo. Y otra vez, esa cualidad de discípulo es la que se describe aquí en Mateo 18 al 20 y por supuesto en otras partes de las Sagradas Escrituras. Así que es muy importante que cuando nosotros estemos preparándonos como discípulos, que es a diario, sepamos que de acuerdo a esa preparación que nosotros tengamos sobre nosotros mismos, va a ser más fácil que otras personas sean discípulos también de Jesús y también puedan participar con nosotros de ese proceso de salvación que está para cada uno de nosotros, que está dispuesto para cada uno de nosotros. El discípulo es un reflejo de su maestro. Jesús en Mateo 4:19, vamos a leerlos, abran sus Biblias a Mateo 4, vamos al inicio de Mateo, capítulo 4, verso 19. Jesús pronuncia algo muy importante. Y Jesús les dice a sus discípulos y díceles, venid en mí
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La importancia de este llamado, dice Jesús, venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Estas son palabras muy sencillas. Jesús, nosotros sabemos que llama a pescadores, o sea, personas de origen humilde, y los llama con palabras sencillas. O sea, el llamado de Jesús es bien simple y es sencillo. No hay fórmulas escondidas, no hay palabras que interpretar. Si yo le digo a un niño, venid, seguidme, o ven, sígueme, en nuestro español del día de hoy, es simple que el niño obedezca y me siga. O sea, es simple de entender. Y Jesús les dice a ellos, venid, seguidme. ¿Y qué hicieron ellos? Por los relatos bíblicos nosotros podemos entender de que ellos dejan su barca, dejan sus redes, dejan lo que tienen en sus manos. Por ejemplo, Mateo no deja barcas y redes, deja su mesa tal vez de impuestos, deja sus notas de impuestos, sus libros, sus records, y deja todo y sigue a Jesús. Mira, cumple, o sea, obedece. Lo que quiero también enfatizar al decir que Jesús dice, venid, seguidme, es de que la voz de Jesús y las palabras de Jesús no son cualquier palabra. La palabra y la voz de Jesús tiene poder. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, el capítulo de la creación, en más de 7 veces nos dice el Génesis, y dijo Dios, y fue así. Si nosotros leemos superficialmente, sin detenernos mucho a pensar, uh, todos creemos en el relato del Génesis. Pero si analizamos y nos detenemos un poquito más a pensar y leemos, y dijo Dios, o sea, ¿qué fue lo que dijo Dios para empezar? Por ejemplo, Dios dice que se separen la luz de las tinieblas. Y al final de ese relato dice, y fue así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra que Dios dice tiene un poder tan tremendo, tan grande, que logra arrancar la luz de las tinieblas y formar de esa manera el día y la noche, por ejemplo. Y fue así. Mira, y otra vez nos habla de las plantas, de los animales, y fue así. Y Dios dijo, y fue así. La palabra de Dios, como la palabra de Jesús, tiene un poder tan tremendo que cuando Jesús dice, eso sucede. Y en esta ocasión les dice, venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Regresando a Mateo, capítulo 28, se los pongo aquí en la pantalla porque es necesario que nos detengamos a pensar en ciertas palabras que vamos a estudiar. El teólogo y misionólogo René Padilla es conocido como el padre de la misión integral. Él, en su análisis de Mateo 28, 18 al 20, él analiza y dice que la gran comisión o el testamento, como lo llama él, es que el que Cristo dejó a su iglesia no puede reducirse a un mandato evangelístico que quiere enfatizar la predicación del evangelio en todo el mundo y nada más. Y él lo analiza de esta manera. Dice, en primer lugar, dice él, el mandato está precedido por una afirmación de la dimensión universal de la autoridad de Jesús. En este caso es el verso 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Esa es la autoridad que Jesucristo está diciendo que tiene. O sea, es una autoridad universal. La relación entre esta afirmación de autoridad y el mandato que viene a continuación está aclarado por la expresión que sigue, el verso 19. Dice, por tanto, o sea, porque se me ha dado esta autoridad en el cielo y en la tierra, por eso es que yo los mando y ya viene el mandato. En otras palabras, según este texto, la autoridad de Jesucristo provee la base para la misión. O sea, la autoridad que Jesús tiene, ese poder que se le ha dado y la autoridad en el cielo y en la tierra, proveen la base para la misión a la que serán enviados estos apóstoles.
En segundo lugar, el mandato es discipular, ¿verdad? Que lo podemos ver en las siguientes palabras del verso 19. Dice, por tanto, o sea, por esa autoridad que me es dada en el cielo y en la tierra, vayan. A una traducción posible y muy buena sería yendo. Yendo es un gerundio. ¿Y qué quiere decir gerundio? Es una parte de la gramática española que quiere decir que es lo que debe llevarse a cabo. O sea, lo que está diciendo aquí es lo que se debe llevar a cabo, es de que vayan. ¿Y para qué van a ir? A ser discípulos. Ese es el mandato. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La segunda palabra es bautizando, bautizándolos. Y muestra que el hacer discípulos involucra la incorporación de los nuevos creyentes a la comunidad cristiana por medio del bautismo. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros, nuestro deber como discípulos y como discipuladores es que tenemos que ir, o tenemos que estar yendo, o sea, yendo es algo que es constante, ¿verdad? Que ya empezó, pero que sus efectos continúan realizándose en el futuro. Entonces nosotros tenemos que discipular, en este caso a los discípulos se les está llamando a discipular, que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y ahí luego se les pide de que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nuestra organización, por ejemplo, nuestra labor sería discipularlos, ¿verdad? Y ya el pastor, cuando las personas inician a llegar a la iglesia, escuchen la palabra del Señor, se enteren de los temas relacionados con el cristiano. Ya más adelante habrá tiempo en que el pastor se siente con ellos y les diga, les enseñe, les dé clases o de acuerdo a la petición de ellos, ellos desean bautizarse, entonces se les tendrán pláticas el pastor con ellos y ya se determinará si están bien que se bauticen o no. ¿Verdad? También recordemos que tenemos tantos folletos que nosotros podemos leer y compartir con las personas que estamos discipulando y de esa manera ellos pueden tener un mejor entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Luego la tercera palabra que está ahí está en el verso 20, dice enseñándoles, es didascontes, viene de la palabra didactas o didacontes, ¿verdad? Que es enseñar, en este caso es enseñándoles y el texto nos aclara qué es lo que hay que enseñarles. Y hay que enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y eso es algo muy importante en el discípulo, ¿verdad? Porque un discípulo, si enseña a otros a obedecer todo lo que se nos ha mandado a nosotros, entonces nosotros tenemos que obedecerlo primeramente, para que cuando se lo enseñemos a otros, también ellos, al vernos a nosotros, ellos también puedan obedecer. Pero esa es la labor del discípulo, enseñar a otros a obedecer todo lo que se les ha mandado. En conclusión, dice este señor René Padilla, no es un mandato evangelístico que dé base a la idea de la preocupación central que la iglesia debe ser, la conversión de individuos y el establecimiento de iglesias. Lo que él quiere decir es de que nosotros no tenemos que crear más discípulos. Dice que nosotros no debemos de crear más discípulos solo por el hecho de tener más discípulos y que nuestra iglesia sea más grande. Por ejemplo, si somos 100 miembros, si traigo a 5 discípulos nuevos, ¿verdad? Nuevos aprendices, ahora vamos a ser 105 y decir, bueno, wow, nuestra iglesia está creciendo. No se trata de eso. Se trata que esas personas que nosotros estamos discipulando, nosotros las estamos preparando para que ellos amen al Señor Jesús con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, como dice la Biblia, ¿verdad? Como lo pide la palabra del Señor, y ellos de esa manera reconozcan el señorío universal de Jesucristo, primeramente en sus vidas, y después cuando a ellos les toque preparar a alguien más, también se lo hagan saber a los demás. Pero esa es la labor de discipular, ¿verdad? No traer personas para que nuestra iglesia sea más grande.
vamos a traer más personas para que sean hijos de Dios y también para que participen de ese reino venidero, ese reino eterno que está por venir a las puertas y está cerca a las puertas. Vamos ahora a pasar a otra sección entonces y tiene que ver con la práctica que nos corresponde nosotros hacer. Por ejemplo, en Mateo 28 vimos lo que la palabra del Señor enseña, lo que Jesús les enseñó a sus propios discípulos. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas las cosas que os he mandado. He estado con un poco de tos últimamente, pero continuemos. Lo que vamos a ver ahora entonces tiene que ver con el seguimiento como discípulos. Y esto ya nos va a corresponder más de cerca a nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos como discípulos. Aquí está lo que habíamos visto en Mateo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todas las cosas. Muy importante. Ahora entonces tenemos que tener presentes varias cosas que son muy pertinentes para nosotros. Número uno, el discipulado supone y significa una entrega sin reservas de toda la existencia. Para esto vamos a leer algunos versículos. Mateo, primeramente Mateo capítulo 10, estamos cerca aquí en Mateo. Mateo capítulo 10, verso 37. En Mateo 10:37 Jesús viene hablándole a sus discípulos y sería muy interesante que leyéramos este capítulo completo, pero el verso 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús está enseñándole a sus apóstoles, lo está preparándolos y lo que les está enseñando es de que cuando ellos sean verdaderos discípulos, tienen que entregarse sin reservas, o sea, entregarse totalmente, o sea, lo que Dios espera. Por eso es que se nos pide que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. O sea, fuera de eso no existe más amor para nadie más. Dios quiere el amor completo de parte de nosotros y quiere una entrega también total de parte de nosotros. Por eso es que dice Jesús aquí, el que ama padre o madre más que a mí, si hay más amor para la familia, el dinero, la casa o lo que sea, más que Jesús, dice, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí tampoco. ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros, para ser buenos discípulos, excelentes discípulos de Jesús, tenemos que deshacernos de nosotros, de todo lo que nosotros pensamos que tenemos, de todo lo que pensamos que es de valor en nuestras vidas, deshacernos de ello y entregarnos totalmente a Jesús y estar dispuestos para Él. Recordémonos que Jesús les dijo, ven y sígueme y os haré pescadores de hombres. Esa libertad, esa no tener nada. Y cuando Jesús llama, entonces se está dispuesto a seguir. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. ¿Verdad? Recordémonos aquellos que Jesús se ofrecieron unos, a otros Jesús los llama y le dice, Señor, te seguiré, pero esto. El otro llama a Jesús, dice, está bien, pero. ¿Verdad? Entonces no están dispuestos, no están libres de dedicarse y a obedecerle a Jesús completamente, porque tienen algo que hacer siempre en sus vidas. Y eso no es lo que espera Jesús de nosotros. Marcos capítulo 3. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versos 31 al 35. Marcos capítulo 3, vamos a leer el verso 35. El verso 33 dice, y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, Jesús le dicen que su familia está ahí, pero él le dice, no, los que están oyendo la palabra del Señor son los que son mis hermanos y mi madre. Y termina el texto y dice, cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, la voluntad, hacer la voluntad de Dios como discípulos es una parte muy importante para que podamos desarrollarnos como discípulos verdaderos de Dios. El siguiente punto entonces que tenemos que considerar para ser excelentes discípulos es para la comprensión de la condición de discípulo de Jesús, es importante tener presente que el llamamiento a ser discípulo incluye siempre una llamada al servicio. Recordémonos que si tenemos que ser discípulos reales, discípulos ejemplares de Jesús y de la iglesia y de los que nos rodean, por supuesto, y mayormente de aquellas personas que habremos de discipular, es que siempre tenemos que estar dispuestos al servicio. Nuestro llamado es para servir. Recordémonos otra vez Mateo 4:19. Y os haré pescadores de hombres. O sea, somos llamados para el servicio, para pescar hombres. Vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 17. Marcos, estamos aquí cerca. Marcos capítulo 1, verso 17. Dice así. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y que seáis pescadores de hombres. O sea, se repite otra vez aquí en Marcos el llamamiento a ser pescadores de hombres. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. O sea, ya lo hemos hecho esta parte. Ahora nos corresponde hacer la otra. Y haré que seáis pescadores de hombres. El que va a hacer esa labor en nosotros es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que dejar todas nuestras ataduras para estar listos y cumplir con el llamado que Él está haciendo en nuestras vidas. En este versículo aparecen tres momentos muy importantes. Como ya les dije, la llamada procede de Jesús. Ahí comienza todo. El número 2 es una llamada al servicio, donde nuevamente Jesús es el que crea esa posibilidad. Y luego viene la obediencia, que es muy importante. Podemos saber, podemos entender en qué versículo se encuentra, podemos explicarlos, pero si no lo ponemos en práctica, entonces es otro asunto ahí. Estamos hablando de otra cosa ahí. Es muy importante la obediencia y puesta en práctica. El otro punto a considerar entonces para ser un excelente discípulo de Jesús es que se nos informa de la misión de los 12. O sea, que en la palabra del Señor nos informa que ellos fueron enviados. Vamos a leerlo aquí en Marcos también, capítulo 6, versículos 7. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. No vamos a leerlos todos por causa del tiempo. Pero dice el versículo 7 y Marcos 6, 7, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre espíritus inmundos. Ahí viene hablando cómo los mandó. Pero lo que nos interesa aquí es de que Jesús llama a los 12 y los envía de dos en dos. Otro ejemplo de ellos podemos verlo en Lucas capítulo 10. Vamos a ver Lucas capítulo 10. Del versículos 1 al 12. No lo vamos a leer todos tampoco, pero les recomiendo que lo lean en sus casas. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12. Dice el verso 1, y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde había de venir. O sea, es muy importante que reconozcamos que nosotros estamos continuando el proceso de discípulo y de discipulado que Jesús inició en sus apóstoles. Pero no es algo nuevo, ¿verdad? Imaginemos que estos apóstoles no hubieran cumplido, hubieran dicho, sabemos que está en la Biblia, sabemos que existen esos versos, pero no vamos a hacer esa parte nosotros hoy, la vamos a hacer en el milenio, por ejemplo. Nosotros no hubiera llegado la palabra del Señor a nosotros el día de hoy. Entonces, si nosotros tampoco cumplimos con ese mandamiento de parte de Dios, no cumplimos nuestra labor como discípulos de discipular a otros, entonces también otras personas están perdiendo la oportunidad
de conocer del Señor, de entregar su vida al Señor, de pertenecer a ese reino eterno también. Se están perdiendo esa oportunidad porque nosotros no les enseñamos a ellos a ser discípulos también, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros recordemos siempre de que cuando no hablemos nosotros están perdiéndose vidas que no están reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador y por lo tanto no van a tener acceso como nosotros lo podemos tener el día de hoy al reino eterno. El llamado es muy importante. Otro punto entonces para ser excelentes discípulos es que el servicio lo realiza el discípulo en medio de los mismos peligros a los que se vio expuesto el maestro. Vamos a leer Marcos capítulo 10. Vamos a regresar a Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Dice así, Marcos 10, 32 al 34. Y estaban en camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Verso 33. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y lo azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es muy importante que nosotros sepamos que así como el Maestro sufrió y murió incluso en rescate nuestro, nosotros no estamos exentos de esos peligros, ¿verdad? Por supuesto, tenemos la bendición de Dios, tenemos el llamado de Dios, la orden de Dios que tenemos que ir. Entonces, sepamos de antemano que hay ciertos peligros en los cuales nosotros podemos estar expuestos, ¿verdad? Es el sufrimiento. Vamos a leer a Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. Ahí nos explica otro poco Mateo de los peligros a que podemos estar expuestos. Por supuesto, esto no es para desmotivar a ninguno a que no vaya y haga discípulos a otros. Al contrario, la palabra del Señor y por supuesto que Jesús cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan. Él sabe cómo nos está mandando, bajo qué condiciones nos está mandando. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22, dice así, y aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán en concilios y en sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. La importancia de ser testimonio. 19, mas cuando os entregaren, no os apuréis como por o como que hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habléis, que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les harán morir, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportase hasta el fin, ese será salvo. Bueno, son los riesgos que son descritos en la palabra del Señor por seguir a Jesús y por enseñar de Él a otros, de preparar más discípulos en su nombre. El último punto entonces es porque está descrito en Lucas, capítulo 12, verso 8. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas capítulo 12, verso 8. ¿Dónde está Lucas? Aquí está. Lucas capítulo 12, verso 8. Un texto muy precioso, uh, muy serio también lo que dice ahí, pero es la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, verso 8, y dice así, y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La palabra a pronunciar que aparece aquí, todo aquel que me confesare o confesar, en el griego quiere decir declarar abiertamente. Y cambiando esa palabra por esta declaración, dice todo aquel
que declare o hable abiertamente de mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre hablará abiertamente ante los ángeles de Dios. Pero también si me niega ante los hombres, será negado él ante los ángeles de Dios. Pero ahí la importancia, Lucas nos habla de la importancia de hablar abiertamente. Eso quiere decir predicar abiertamente, hablarle a otros abiertamente de la palabra del Señor. O sea, completar el círculo del discipulado. Alguien se ha tomado el tiempo de prepararnos a nosotros día a día, sábado a sábado, nos ha hecho discípulos y nosotros con lo que sabemos ahora, entonces tenemos que discipular a otras personas también. Ese es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra parte dentro de el cuerpo de Cristo. Pero acordémonos que hay personas que se dedican a dirigir la iglesia. Nosotros somos los discípulos de ellos, pero todos juntos trabajamos para construir el cuerpo de Cristo. Y nuestra labor es hacer discípulos a las naciones. Para terminar entonces, lo que hemos visto es de que un líder es primero un discípulo. El discípulo debe estar comprometido con Dios. Toma tiempo ser un gran discípulo, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros practiquemos, tomemos nota de los sermones, que son nuestras clases, se podría decir, que nos van preparando para ser grandes discípulos. Y toma tiempo hacer eso. Discípulo siempre está dispuesto a aprender, ¿verdad? Si nosotros venimos con nuestra mente, decir, no, ya lo sé todo, tengo 20 años en la iglesia, me he leído todos los folletos, me sé dónde están todos los versos en la Biblia, ya nadie me puede enseñar, entonces nuestra mente está cerrada y realmente no podremos aprender nada. Pero un discípulo, recordémonos, siempre está dispuesto a aprender. El discípulo tiene un compromiso de seguir a Dios, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tiene que saber de la palabra del Señor para saber qué dice Dios acerca de cómo seguirlo. Y para terminar entonces, el líder es primero un discípulo. Es muy importante que notemos eso. Y Mateo 28 termina con un precioso verso. Mateo 28, en verso 20, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En otras versiones dice, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importa qué tan complicado sea, no importa qué palabras vayamos a usar, no importa si tenemos experiencia o no tenemos experiencia, lo que tenemos es hablarles de Jesús a otras personas. Eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Se enseñó él mismo en el diario vivir, en el diario platicar, cuando comía con ellos, cuando andaba con ellos. Todo eso le sirvió a los apóstoles para conocer de Jesús. Y eso fue lo que los hizo discípulos de Jesús, ¿verdad? Precisamente, el conocerlo a él en una manera más íntima que solo conocerlo de nombre. Jesús vivió con ellos y de esa manera preparó a los apóstoles, a los discípulos, para que cuando ellos enseñaran de Jesús, ellos supieran bien lo que habrían de enseñar. Nosotros estamos preparados, ¿verdad? Jesús es el que nos prepara a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Como dice la palabra, Él pondrá palabras en nuestras bocas para que cuando nosotros vayamos a discipular a alguien, Él sea quien hable por nosotros y de esa manera se repita nuevamente ese precioso proyecto que es ser discípulos para luego discipular a otros. Estos en algún momento en el futuro también estarán listos para discipular a alguien más. Y así, cuando Jesucristo venga en las nubes y venga a reinar por 1000 años, todos juntos nos levantemos y estemos con Él reinando por 1000 años aquí en la tierra y luego estar listos para el reino eterno y todos juntos con todas esas personas que fueron discípulos nuestros, discípulos de otros, ¿verdad? No importa de quién, pero todos juntos estar adorando a Dios en la eternidad. Y los dejo con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué haremos con lo que ahora sabemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos el día de hoy?